unidad central de procesos, en inglés Central Processing Unit, es el procesador del ordenador. Es el elemento principal y es el que controla y realiza la mayoría de las operaciones que se llevan a cabo dentro del ordenador. Y por supuesto las más importantes. Para llevar a cabo estas operaciones, la CPU necesita al resto de componentes del ordenador. Por ejemplo, la memoria principal y también los periféricos y dispositivos de entrada-salida. El teclado, la pantalla y también los buses, o dicho de otra forma, los canales de comunicación entre la CPU y el resto de elementos. Los componentes de la CPU que veremos a continuación son la ALU, unidad aritmético lógica, también tenemos la unidad de control y también tenemos los registros. Los registros son unidades de almacenamiento temporal y normalmente bastante pequeños. Tienen la capacidad de almacenar una palabra de memoria. La velocidad de lectura y escritura de los datos en estos registros es muy alta. Primero porque tienen una tecnología muy avanzada y segundo porque están incluidos dentro de la CPU. En estos registros se almacena la información que se está procesando justo en cada momento. Por ejemplo, si queremos sumar 7 más 3, el 7 y el 3 se almacenan en los registros de la CPU para poder efectuar la operación. La unidad aritmético-lógica, o ALU, del inglés Arithmetic Logic Unit, son los circuitos que realizan las operaciones aritméticas y lógicas. Las operaciones aritméticas son las sumas, las restas, las multiplicaciones, etc. Y las operaciones lógicas son las comparaciones y también los operadores lógicos como el AND, el OR o el NOT. Dentro de los componentes de la ALU, como podemos ver en el gráfico inferior, tenemos los circuitos operacionales. Los circuitos operacionales que están representados en el gráfico con forma de V son los circuitos que se encargan de realizar las operaciones. También tenemos dentro de la ALU los registros. Los registros son unidades de almacenamiento donde se guardan los datos que se están procesando en ese momento. El número de registros y el tipo depende de cada procesador, pero simplificando podemos encontrar un registro que llamamos acumulador, que es donde se almacena temporalmente el resultado de las operaciones. Luego del registro acumulador se pasarán o no a la memoria o al circuito que corresponda. También tenemos los registros de operandos, que son donde se guardan los datos que necesitamos para realizar la operación. Y por último, es muy importante el registro de estados. El registro de estados es un registro que almacena información sobre la última operación que se ha realizado. Normalmente, cada bit del registro de estado significa una cosa. Por ejemplo, un bit podría ser para indicar si ha sido o no 0 la última operación. O también si ha sido negativo o si incluso si ha habido un error de desbordamiento. Por ejemplo, si multiplicamos datos muy grandes, el resultado podría no caber en el registro acumulador y por lo tanto habría que activar el bit de desbordamiento para indicar que la operación no se ha podido efectuar. La unidad de control es el dispositivo que dirige las operaciones más importantes del ordenador, estableciendo la comunicación entre la ALU, la memoria principal y el resto de componentes. Por así decirlo, es como si fuera el director de orquesta. Es el que controla la ejecución de cada instrucción de un programa. Los componentes de la unidad de control son principalmente dos registros muy importantes. Entre ellos encontramos el registro contador de programa. El registro contador de programa contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Es decir, contiene en qué posición de la memoria está almacenada la siguiente instrucción que tenemos que ejecutar. Tenga en cuenta que un programa puede tener muchas instrucciones. Tenemos que controlar cuál es la instrucción que tenemos que ejecutar en cada momento. La dirección de memoria de esa instrucción es lo que se guarda en el registro contador de programa. El contenido de esa dirección de memoria, o sea, el código de la instrucción, se almacena en el siguiente registro, que se llama registro de instrucción. El registro de instrucción almacena la instrucción que se está ejecutando en cada momento. Es decir, la instrucción que marca o que apunta el registro contador de programa se almacena en el registro de instrucción. Además, en la unidad de control también tiene circuitos decodificadores. Los circuitos decodificadores son circuitos especiales encargados de determinar qué se debe hacer en cada momento. El qué se debe hacer depende, por supuesto, del código de la instrucción a ejecutar y también de las señales de estado de los dispositivos. Dependiendo de toda esa información, la unidad de control mandará señales al dispositivo que corresponda, por ejemplo a la memoria, a la unidad aritmético lógica, a los periféricos, a donde corresponda.
Simplificando un poco, las fases de ejecución de una instrucción son básicamente dos. En la primera buscamos la instrucción que vamos a ejecutar y en la segunda la ejecutamos. En la fase de búsqueda de la instrucción a ejecutar se carga en el registro de instrucción la instrucción que se va a ejecutar. Esa instrucción está en la memoria principal y la dirección de memoria de esa instrucción es la que se guarda en el registro contador de programa. En el ejemplo que tenemos a la derecha, vemos que en el registro contador de programa se guarda la dirección 8. Esa dirección de memoria en la memoria RAM se copia en el registro de instrucciones. O sea, la instrucción que hay en la dirección 8 se guarda en el registro de instrucciones. A continuación, hay que modificar el registro contador de programa para que apunte a la siguiente instrucción. Por ejemplo, si después de la dirección 8 hay que ejecutar la instrucción de la dirección 9, entonces el registro contador de programa hay que modificarlo para almacenar el número 9. A continuación pasamos a la fase de ejecución. En esta fase se decodifica el código de la instrucción que hay almacenado en el registro de instrucción. O sea, la instrucción que tenemos que ejecutar, que se guarda en el registro de instrucciones, hay que decodificarla para saber qué hacer. En esta fase de decodificación se generan las señales de control necesarias para la ejecución de la instrucción y se envían a los dispositivos que correspondan a través del bus de control. Por ejemplo, se manda información a la ALU para que efectúe alguna operación aritmético lógica, o a la memoria principal, o a los distintos canales de entrada-salida.